Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. ¿Qué tal amigos? Bueno, otra vez ahora con Paulina, con el doctor José Cárdenas y con Patricia Barba, la verdad tal cual es, para llevar la voz de Ecuador al mundo en un momento muy complicado, en un momento en el cual, como vemos, realmente está que arde la situación. Y bueno, y para darle un poquito de tono, ¿no? Vera, chao. Doctor Cárdenas, hemos observado, hemos visto, bueno, lo hablábamos la vez pasada también de un posible fraude electoral, pero hoy también debemos de hacernos eco de que justamente allí en Ecuador se juntan dos escuálidos, como me gusta decirle a mí, ¿no? Uno Noboa y el otro el autoproclamado, vamos a decirle, sin votos. Los dos hijos del imperialismo yanqui. ¿Cómo toma esto usted en lo que va a ser la política internacional de Ecuador en el próximo gobierno justamente de la señora González? Como un distractor desesperado, en razón de que es cuesta abajo la rodada en sus propias encuestas. Y no puede ser de otra manera. La gente está indignada, por ejemplo, porque se hicieron palmas para explicar, para posesionar el hecho de que el presidente candidato, o candidato presidente, sí estuvo en la posesión del soberano del imperio, que él sí estuvo, y claro que le vimos, estaba a unas 4 filas de los invitados oficiales, pero sí estuvo al lado de su digna esposa, elegantemente vestida, lo más notorio. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos, en su toma de posesión, expresó su decisión de deportar, de expulsar a los migrantes de todas las naciones, y particularmente de Ecuador, su presidente, el presidente ecuatoriano, batió palmas de aplausos, aplaudió ese hecho, ese anuncio, que para entonces era eso, hoy es una triste realidad. Así que todo esto es un conjunto de desaciertos, de realmente conductas inexplicables que le han perjudicado en lo poco que iba acumulando en cuanto a votación, ya de por sí deteriorada a raíz del debate, en el que pese a que le tocó un grupo de ensueño para él, porque estaban entre panas, entre amigos, entre cuates, para utilizar una palabra de Patricia, entre cuates. A pesar de eso, a alguien se le chispoteó, como decía el chavo, y le preguntó: ¿va a pedir perdón al Ecuador por el crimen de los 4 niños de las Malvinas? Es más, y díganos los nombres de esos 4 niños. Se acertó a decir el presidente candidato que esa no era una pregunta. Y de ahí vino más descalabro, queriendo rehabilitar este tipo de abrojos creados por las contradicciones de una persona que jamás estuvo entre los favoritos del 2023 y que es fruto de un accidente democrático. Hicieron esta payasada de traer como una atracción de circo a un señor que fue candidato a la presidencia de Venezuela y que perdió. Ese es Edmundo González, un ex candidato presidencial y punto. Pero lo presentaron como la esperanza de Venezuela. Será de la señora Corina
y nada más. Así que todo lo demás fue parte de un libreto calculado para tratar de esconder la orfandad del pueblo ecuatoriano, porque los que estuvieron ahí fueron los venezolanos convocados a raja cincha para que estén frente a un evento de una persona venezolana que fue candidata en Venezuela y estuvieron ahí los venezolanos. Este no es un hecho de los ecuatorianos, a quien quieren engañar. Por otro lado, don Edmundo González tiene un pasado. Él fue agente de la CIA. Él estuvo en esos dolorosos y terribles acontecimientos con el asesinato masivo de sacerdotes y religiosas en el Centroamérica. Y esa conducta nunca explicó. Pero le improvisaron como candidato de la oposición y ahora él mismo no cree que le digan que es presidente. Y una cosa que es realmente curiosa. Firman un acuerdo, según ellos, entre jefes de Estado, comprometiéndose el candidato presidente a proveer con 20,000 puestos de trabajo en el sector público a los hermanos venezolanos. ¿Sí se entiende esta figura? Esto quiere decir que 20,000 compatriotas serán despedidos masivamente de nuestras entidades públicas para acomodar a los recomendados de la señora Corina por interpuesta persona de su enviado, don Edmundo González. En otras palabras, son actos desesperados, distractores que no pueden esconder una realidad, el descalabro económico que vive el Ecuador, de por sí una línea de economía en crisis absoluta, con números bajo cero, mientras al que señalan como lo peor, Venezuela exhibe los mejores indicadores de crecimiento de la región. Algo ha de estar pasando, pero no le dan ningún mérito porque están ciegos de odio y de amargura frente a lo que está ocurriendo, y van a tener que bajar, según ellos, la siguiente cifra, que es el peligro de meterle las manos a la voluntad popular, por no decir de otra manera. Así que, queridos compañeros, queridos camaradas de Uruguay, de Argentina, querida compañera Paulina, compañera de muchas acciones, sueños y batallas intelectuales que hemos compartido, hacemos esta primera aproximación con este análisis somero, que no es más que un distractor que busca por todos los medios ganar un pequeño terreno con este tipo de engaños que son sublimizados por los medios de comunicación de la prensa libre e independiente. Por ahí un desubicado pidió que se le declare persona ilustre y de inmediato el candidato a presidente y candidato de nuevo le colocó una condecoración. Y ya por ahí un rector de universidad que es impresentable le dio un doctor honoris causa. Así que todo fue completo, con cohetes, con vaca loca, todo hasta con juegos pirotécnicos, pero era entre ellos. Y en la plaza del Palacio de Carondelet en Quito estuvieron venezolanos convocados por la generosidad de doña Corina. Si vemos nosotros desde acá, y nos toca afinar un trabajo de hormiga para cuidar el proceso electoral, para cuidar la voluntad popular, para salvaguardar que no metan mano quienes debajo del tapete intentan burlar la voluntad popular. Así es, pero también hay que tener en cuenta algo que es cierto, ¿no? Que este personaje está recorriendo América tratando de lograr acuerdos. Sin embargo, no los ha logrado en ningún lado y hay apenas una treintena de países que lo apoyan y la gran mayoría, más de 150, apoyan al presidente electo
democráticamente Nicolás Maduro, ¿no? Patricia. Sí, hay un declive, notorio declive en la calidad de los políticos que son candidateados, empezando por este señor Trump. Es un personaje pobre intelectualmente, pobre moralmente y muy ignorante, sinceramente. Y así ha venido ocurriendo últimamente porque a ellos no les interesan, los estadistas no les interesan. El imperio lo que quiere es tener a gerentitos generales para manipularlos a su antojo. A ellos los estadistas no les gustan, estadistas como Hugo Chávez, estadistas como Rafael Correa, estadistas como Lula da Silva en sus 2 primeros periodos, que ahora ya anda un poco así medio dudoso, ¿no? Estadistas como Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, como Tabaré Vázquez, el expresidente uruguayo. No, ellos quieren monigotes. Este señor Edmundo González es un paradigma de la estulticia más ofensiva. Y lo mismo el otro monigote que escogió Trump, que se llama Juan Guaidó. Pero hay que darnos cuenta que con el nombramiento de Marco Rubio para fíjense nada más, secretario de Estado, ya eso es muy indicativo de por dónde va a andar la política hacia América Latina, porque no quieren que se les salga de control. Ya varios países están con gobiernos progresistas y no quieren que Ecuador se sume a esa lista de países que con gobiernos como el de Claudia Sheinbaum, que ridiculiza a Trump abiertamente, lo ridiculiza de una manera muy elegante, como Gustavo Petro, que le manda una carta excelente y le tapa la boca. Y ese tipo de estadistas, ¿no? Ellos quieren al monigote que hay en Ecuador ahorita, porque es otro que demuestra una miseria moral alarmante, ya no digamos académica, intelectual, porque sí se fue a ideologizar a Nueva York y a Harvard, pero vienen con una miseria realmente espiritual, intelectual, y son gente que le atribuye todo el valor al dinero. O sea, es la característica de este USA Corporation, este gobierno que está entrando con Trump, de puros empresarios. No sé si se fijaron en su inauguración, hasta el frente estaban los empresarios. Y lo que quieren en Ecuador es que Ecuador se mantenga en la misma línea de Argentina, en la misma línea de Perú, en la misma línea de Paraguay, de Chile, lamento decirlo, porque en Chile la gente pensó que Boric iba a ser algo más digno y no lo es. Entonces sí, es un momento sumamente crítico en el que el pueblo ecuatoriano tendría que revisar lo que ocurrió, primero con la elección donde iba Andrés Arauz, iba ganando también, llevaba muy buenos números, pero infiltran, se meten, y entonces queda este banquero, Guillermo Lasso, que tuvo que declarar ¿cómo le llaman a eso? Muerte cruzada. Muerte cruzada. Exacto. Entonces, uno los analiza sus personajes y uno dice, ¿cómo es posible que puedan estar al frente de una nación? Son mercachifles, es lo que son. Este banquero acusado de una corrupción escandalosa. Entonces, ojalá de verdad, yo hago votos porque el pueblo ecuatoriano se vea en el espejo de Argentina, y vean que no va a haber movida chueca que valga para que a ellos los muevan de emitir un voto muy razonado por Luisa González y que además la gente se salga a las calles masivamente, porque
la votación en masa a favor de Luisa González es la que puede prevenir el fraude. Ese es el tema aquí. Quisiera aportar un poco para que los radioescuchas, los televidentes tengan una idea de cómo está la situación en Ecuador. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, según cifras publicadas ayer, el 58 de cada 100 ecuatorianos tienen un trabajo informal. Eso implica que ni siquiera llegan a cumplimentar el salario básico, ¿no? El salario mínimo. 28 de cada 100 son pobres con un ingreso de $91.43 mensuales, hablo per cápita. 13 personas de cada 100 sobreviven con ingresos menores a $51.53 al mes, cuando la canasta básica en Ecuador está bordeando los $800. Entonces, con esto podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nos estamos acercando a un estallido social bien fuerte en Ecuador. Con respecto a la política de deportaciones, doctor Cárdenas, con esta política masiva implementada por el gobierno de Donald Trump, se espera un retorno masivo de migrantes, más o menos 35,000 ecuatorianos, que según las denuncias publicadas hoy en los medios de comunicación, además los están enviando en aviones de tercera sin las más mínimas comodidades, encadenados de pies y manos, no les permiten alimentarse, no les importa que haya mujeres embarazadas dentro del grupo de los migrantes, es decir, peor que si se estuviera trasladando animales. Y lo más grave es que el gobierno, como siempre, carece de un plan de reinserción laboral, lo que complicaría aún más la situación económica del país. Le pregunto, doctor Cárdenas, ¿cree usted que esto podría poner en riesgo la dolarización? Es una muy buena reflexión, Rubén, si me permites. Ellos, cada que hay un proceso electoral, sacan la vieja confiable. La Revolución Ciudadana quiere desdolarizar la economía nacional. En 10 años que gobernó la Revolución Ciudadana con mayoría absoluta, y si hubiese querido, lo hubiese hecho, pero esa no es la opción. La dolarización, aunque no haya sido una opción estudiada, sino más bien emergente para tratar de salvar la gestión de Yamil Maguad, pero está ahí, ya es una realidad. Y la economía se ha adecuado a esa moneda internacional con todos los pros y contras. Y hemos dicho permanentemente que no está entre nuestras opciones ni propuestas la desdolarización. Y algo que aquí nos suena a la contradicción más injusta. Los migrantes ecuatorianos en el año 2024 enviaron al Ecuador, en calidad de generosas remesas, la cantidad de $6,000 millones. 6,000 millones de dólares enviaron como fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio desde el gran país del norte, haciendo los trabajos más humildes, más peligrosos, más riesgosos, pero nunca se olvidaron de la patria ni de su familia y enviaron, repito, 6,000 millones de dólares. ¿Qué hacen a los que nosotros llamamos un poco pintorescamente los pelucones, los banqueros, los grandes grupos económicos? Se bajan el impuesto a la salida de divisas para llevarse sus tesoros, sus valores, sus caudales a las guaridas fiscales. Esa es la diferencia. ¿Quién siente la patria tan de lejos, allende las fronteras? Nuestros hermanos migrantes que llenaron la necesidad vital de sus familias, que quedaron a su espera,
y que se convirtió en una fuente importantísima de ingreso sostenido, que tiene un valor extraordinario porque es solidaridad, porque es generosidad, porque es sacrificio, porque es heroísmo. Son héroes ignotos nuestros hermanos migrantes, y a ellos el presidente de los Estados Unidos los descalifica como criminales y los envía por la vía de la expulsión con grilletes y cadenas a estos hermanos migrantes. Y el desagravio que exigió el presidente de Colombia nos llena como latinoamericanos. Esa se llama dignidad, soberanía, amor propio por su país. Acá no pasa eso. Acá aplaudió cuando habló el que se posesionaba, que entre una de sus políticas iba a poner en práctica la expulsión de los criminales. Así llamó, así descalificó. Entonces, es bueno que tengamos presente este asunto que tocó doña Paulina, en el sentido de que nosotros vivimos pendientes de este tema de la dolarización, y cada vez que hay elecciones nos acusan de que vamos a desdolarizar. Ellos son los que, llevándose el ahorro nacional, la producción social y colectiva a los paraísos fiscales, ellos sí están atentando en contra de la dolarización. Nosotros lo hemos asumido como un mal necesario, pero está ahí. Más difícil fue entrar, y peor aún, sería desastroso, y esto ha explicado con total amplitud el presidente Correa, los más conspicuos representantes de la política económica. Pero insisten, como también dicen, por ejemplo, que Rafael Correa se llevó 70.000 millones de dólares y le condenaron por influjo psíquico porque le encontraron que pidió a una mesa de fondo solidario de la presidencia un préstamo de $6.000 que pagó mensualmente hasta su cancelación, y que para ellos esa es la prueba plena del cohecho. Así que lo que está ocurriendo en el Ecuador es realmente insólito. No creo, de la experiencia que me ha dado la vida, que en este momento exista un reflujo a favor de un gobierno que viola la ley, la Constitución, que principaliza sus intereses particulares de familia y de grupo, y considera al Ecuador una próspera hacienda bananera. De acuerdo. Bueno, parece que voy a tener que seguir llevando la línea, ¿no? Seguimos en esto, y también hay que hablar de algunos temas que son preocupantes, ¿no? Cómo viene avanzando el fascismo en América Latina, el neofascismo, cómo viene avanzando la xenofobia. Lo estamos viendo ahora mismo con el payaso Milei y el cerco que quiere poner en una de las fronteras, imitando, casi seguro que después va a pedir un muro de todos los kilómetros, imitando a Donald Trump cuando quiso hacer el muro con México. Me estoy refiriendo a ese vallado que quieren hacer en una de las fronteras con Bolivia. Pero también algunas políticas xenófobas que está teniendo, de avasallamiento de los pueblos originarios aquí. Pero también lo hemos visto en lo que es Chile, lo hemos visto también en otros lados, ¿no? Hay como un retroceso en ese avanzar que hubo de integración, y hoy se están empezando a violar todos aquellos convenios, tanto sean de Mercosur, del Tratado de Viena, por las fronteras, o sea, algo que está llamando la atención y que se presenta como un avance. Y creemos que también Novoa va por ese lado, lo que es Perú también por ese lado, Perú que se cree, o los presidentes se creen los dueños de Ecuador también, de cierta forma. Esas rivalidades eternas que no tendrían sentido en el siglo XXI. ¿Cómo ve esto, Juan?
Al momento, en el mundo se discute un factor de esperanza frente al avance de este fascismo, que se constituye realmente en un reducto para crear en el mundo un equilibrio saludable frente a las pretensiones unipolares del imperio, que intenta dominar al mundo y sus alrededores y adecuarlo a sus intereses. Surge esta herramienta transnacional, los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y atrás de esta propuesta, que ya es una realidad, se enfilan un centenar de países de economía emergente que encuentran identidad absoluta con el BRICS y sus fundamentos y finalidades. Esto replantea el mapa económico, social del mundo y político. Y cualquier país que se enfila y que se alinea con esta alternativa económica y política va a ser, o ya es, víctima de retaliación por parte del imperio. Pero cada vez son mayores el número de países que se incorporan a esta, que es una estructura poderosa, porque el mundo sabe, aunque algunos lo esconden, que Estados Unidos es el mayor deudor de China en deuda externa por billones de billones. ¿Qué va a pasar cuando a China le provoquen y declare la deuda de plazo vencido? Entonces, no es tan glorioso el resplendor del imperio, porque se basa en la explotación, en la injusticia, y ese capitalismo en su máxima expresión, que es el imperialismo, como que hace agua, como que ya no tiene fundamentos, no tiene justificaciones para su explotación. No es justo que un 2% de las cúpulas dirigenciales que manejan el mundo a su antojo lo hagan en perjuicio de ese 98% que es el que trabaja, el que crea la riqueza, pero que no recibe el estipendio que le corresponde ni el valor de su propia creación y de su trabajo. Así que para nosotros hay una esperanza en los BRICS, y los países de corte progresista se van ubicando en esa línea, en ese grupo, para crear el necesario equilibrio a fin de que la potencia no se crea como tal, no se crea como que es la dueña del mundo. Esto es bueno que reflexionemos, compatriotas, tanto de Ecuador como de la patria grande, porque ver ahí a esa Brasil, el subcontinente latinoamericano, a Rusia, esa Rusia que se levanta y lleva adelante cualquier solución en circunstancias totalmente adversas, pero ahí está, aguantando con paciencia y tolerancia una guerra de Ucrania, aupada ¿por quién? Por Estados Unidos, por la Unión Europea. Esa Rusia con tantos errores. China, generadora de tecnología creativa con producción en serie que invade el mundo. La India, allí una contradicción interna. India es quizá uno de los países más emblemáticos en el avance de la tecnología, pero es uno de los países más pobres del planeta. Y Sudáfrica, que es una esperanza verde del planeta. Entonces, compatriotas, mucho de lo que ocurre es parte de las precauciones que toma el imperio para frenar el avance de estas estructuras saludables
alternativas como el BRICS, que nosotros debemos mirar con buenos ojos, con perspectiva a futuro y esperar que a la toma del gobierno, que creo que tomado y seguro, el Ecuador debería tomar esa ruta, como debería ser lo de Uruguay. Bueno, México es de por sí una estructura muy organizada, que ya de por sí ha mantenido el equilibrio pese al desequilibrio, pero se ha mantenido firme frente al vecino del norte, por no decirlo de otra manera. Así que, compatriotas, no todo está perdido. El mundo tiene esperanzas y Ecuador también, porque el 9 de febrero vamos a pulsar la voluntad del pueblo a la que le ha provocado no uno, sino 3 gobiernos de un traidor que tiró a la borda un programa de gobierno de la Revolución Ciudadana y se la entregó a la derecha más recalcitrante y reaccionaria, al banquero, el autor y beneficiario de la quiebra bancaria del 99-2000 del siglo pasado, y al jovencito que se halló la presidencia cuando se compró una fundita de papas. Así estamos, queridos de la patria grande. Doctor, solo quisiera añadir un breve comentario a lo que usted ha dicho. El hecho de que el presidente Noboa haya llegado a las islas, a los Estados Unidos, el pueblo en general, contra lo que es el racismo, la xenofobia. Este presidente quiere eliminar todas las leyes de protección a la mujer, de violencia de género, o sea, realmente algo que es lamentable lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ese lado nosotros también estamos convocando como Red Contacto Sur a que la gente participe activamente. Y como este programa lo van a estar viendo en la Argentina, también aprovechamos a llamar a la población a que vaya con banderas, que vaya con pancartas, con cuidado, con mucho cuidado, por favor, mucho cuidado, porque acá cuando ven a 5 personas ya le caen 25 policías por 5 personas. O sea, hay una represión masiva cuando hay movilizaciones. Entonces, ese es otro de los temas. Nosotros vamos a estar con todas las cámaras, con todo allí, grabando las cosas, porque realmente esto no puede suceder. Pero más allá de todo esto, me gustaría saber la opinión justamente con el tema de comunicación, porque es un tema importante, más allá que a nosotros nos atañe, nos gusta, pero creemos que así como logramos, por suerte, mediante la comunicación también, llevar y convencer a cantidad de ciudadanos en Uruguay para que votaran a Yamandú y a Carolina ahora para ganar el gobierno. También lo hicimos en México, lo hemos venido haciendo en muchísimos lados desde hace mucho tiempo y colaborando con los gobiernos progresistas siempre, levantando su voz. Creemos que también, y eso va a traer indudablemente un cerco mediático en contra del gobierno, ¿no? Porque también en México están por ese lado de hacer también una revisión con los medios alternativos, comunitarios, con los grandes medios de comunicación, y sabemos que la gran farándula y lo que es los grandes medios de descomunicación masiva y los grandes poderes imperiales van a estar en contra diciendo que es censura, tal cual lo que decían hacer con Venezuela, pero que por suerte no triunfaron con eso, ¿no? En Ecuador, en la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa convocó a una consulta popular y el pueblo aprobó en consulta la dictación de la Ley Orgánica de Comunicación, un documento indispensable que entró en plena vigencia y que consideraba, entre otras entidades adscritas, la Superintendencia de Comunicación. Sin embargo, hubo muchísima presión, muchísima oposición de los que más bulla hacen. Pero esa ley distribuyó el espectro radioelectromagnético en forma equitativa. El 33% para el sector privado, el 33% para el sector público y el 34% para el sector comunitario. Vinieron los sarraceros y nos molieron a palo. ¿Qué pasó? Prácticamente
derogaron toda la vigencia de esa ley orgánica, que fue un mandato del pueblo en consulta popular. No les importó. Eso fue en el tiempo de Lasso. Inclusive hay un hecho triste y vergonzoso, cuando este fulano, en un acto oficial, tiró al tacho de la basura nuestra ley de comunicación. Bueno, pero entonces hay que preguntarse de esa distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión, ¿cuánto se ha cumplido ahora? Absolutamente nada. Y lo que tú dijiste es real. Han acaparado grupos familiares y nada más. Se dio en el Ecuador la paradoja de que los bancos tenían medios de comunicación, sobre todo cadenas nacionales de televisión, y se ponían a pelear entre bancos a través de sus medios. Teleamazonas, perdónenme para personalizar, era propiedad de un banquero, y Gama Visión en ese entonces de otro grupo banquero, ese. Y entonces empezó una disputa de intereses entre banqueros a través de esos medios de comunicación que dizque informaban. La primera sacrificada era la verdad y la objetividad. Frente a eso, y con el advenimiento del traidor, del banquero y del actual, se ha desarrollado en el Ecuador iniciativas muy importantes de medios de comunicación alternativos, que tenemos dificultades en posesionar porque nadie pauta. Y los grandes medios privados de comunicación responden a una pauta fabulosa que le cuesta al Ecuador, para que digan qué, lo que le conviene al estatus. Los medios alternativos de comunicación juegan un papel fundamental. Nosotros hacemos una serie de programas, de conversatorios, de cercanías, aprendimos a hacerlo en la pandemia, cuando nos encerró la pandemia. Aprendimos a desarrollar esas tecnologías precisamente para difundir pensamiento progresista, unificación de criterios, masificación de nuestras razones históricas. Así que una de las primeras tareas va a ser la recuperación de esa ley de comunicación, que es indispensable. No podemos dejar al león suelto frente a las ovejas. Los medios de comunicación han hecho lo que les da la gana. Y ahora aquí en el Ecuador hay un organismo que nuclea a estos medios pautados. Se llama Fundamedios. Pero están bravísimos porque el mismo Trump es para reírse. Acaba de suspender la entrega de recursos de la USAID que financiaba las actividades de estos grupos de apoyo a los gobiernos de derecha y están bravísimos. ¿Y cuál es la primera reacción de este grupo que dice que defiende a los periodistas y medios de comunicación? Despedir a todo el equipo que trabajó con ellos porque no tienen dinero. Ese dinero venía de la USAID. Eso lo suspendió el actual presidente del país del norte. Pero ¿cómo reaccionan? Repito, mandando al desempleo a su grupo de gente que trabajó con ellos, haciendo precisamente esa tarea de zapa, de apoyar las injusticias, los abusos, las exageraciones de medios de comunicación que vendieron la verdad a precio de una pauta. Exactamente, pero ligado a lo que es los medios de comunicación, también debemos de estar ligando, y es otro caudal de plata que el Estado se ahorra, ¿no? En Uruguay fue el doctor Tabaré Vázquez el propulsor de eso en su momento, en el primer gobierno, y es la eliminación del software privativo, pasar todo el software del Estado a software libre, a Linux, el cual, indudablemente, en Uruguay en el primer año se ahorraron más de $100 millones solamente en pago de patentes. Estamos hablando de algo que después iba mucho más avanzando, ¿no? Y a su vez bajó lo que es el precio de todo lo que es computadoras, al no pagar el software privativo. Paulina. Una cosita, si te oye el señor Musk, te va a bloquear.
Bueno, simplemente aportar un poco a lo que ustedes han dicho. No olvidemos que los medios de comunicación son un poder fáctico, que es el que impone sus agendas a los gobiernos. Y en el caso del Ecuador, la gran mayoría de los medios, como dijo el doctor Cárdenas, están pautados por el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Un verdadero lavado cerebral en la población, porque no de otra manera se explica. Habiendo sido tan malo el gobierno, habiendo destrozado el país, todavía hay gente que diga, sí, voy a votar por Internet. No se entiende. Es decir, es gente que solo se nutre de la información de los medios de comunicación pautados y que es como que viven en otra burbuja, en otro mundo, ¿no? Además, recordemos que los medios de comunicación no son democráticos, entonces no abren sus espacios a otras voces, sino que tú ves los mismos entrevistados que van de un canal a otro repitiendo siempre la misma mentira. Una mentira repetida 100 veces se convierte en realidad, decía Goebbels. Y lo que decía el doctor, en realidad destrozaron la ley de comunicación, que si algo además tenía de bueno es que propugnaba una mayor democratización, que la gente empiece a hablar, empiece a dar su punto de vista sobre la programación. Y en esto yo soy educomunicadora y hemos venido durante años planteando a los distintos gobiernos que se debería poner incluso una materia dentro del pensum escolar, una materia de educomunicación para enseñar a la población, enseñar a los niños y adolescentes a leer críticamente los mensajes de los medios de comunicación, a no creer todo lo que ven, sino buscar varias fuentes de información, analizarlas previo a formar criterio, previo a defender un punto de vista. Entonces, uno de los problemas graves que tenemos en el país en este momento es que los medios de comunicación privados le han servido de base para la campaña al gobierno de Daniel Noboa, como lo hicieron, como bien lo dijo el doctor, igual con Moreno, igual con Lazo, ¿no? Pero en este momento los medios de comunicación son actores políticos, no están sirviendo a los intereses del país. Los medios de comunicación sirven a los intereses de los Estados Unidos. Lo único que hacen es simplemente reprisar la información que viene de las grandes agencias informativas, CNN, CBS, o de los grandes de los países como Inglaterra, que tienen una visión de derecha y replican, y eso se está reflejando en que haya gente que todavía vote por Noboa. Era eso lo que quería aportar nada más. Muy buena observación. Ya estamos llegando a la hora prácticamente del programa. Yo creo yo tengo que ir a cocinar recién. ¿Está bien? Sí, ya vi que hay un mazmorro por atrás, me parece. Si no lo vas. Imagínate que hay medios, que hay periodistas en este país, como no demos nombres, pero hay algunos que ganan $11,000 al mes por hablar contra Rafael Correa, por atacar todo lo que sea progresismo, inventándose cosas. Y ha habido gente que pagada por el Departamento de Estado, una hija de un expresidente de la República, la que la CIA mató. El Departamento de Estado le financiaba una fundación que funcionaba en Panamá. Y desde Panamá se publicaban noticias a través de esta agencia, a través de esta fundación, porque puso una agencia de noticias. Más que de noticias, de puras mentiras. Y los periodistas llegaban a ganar hasta $25,000 mensuales por atacar a los gobiernos de visión progresista, especialmente a Rafael Correa y todo lo que huela progresista. Eso entonces, es algo. Te paso un dato anecdótico. En Uruguay hubo un señor que supuestamente es licenciado, pero en realidad no es licenciado, tiene un programa de radio y puede atacar en la campaña política a los candidatos del Frente Amplio. Le hicieron hacer un spot de 30 segundos y le pagaron más de $30,000. Sí. Un spot publicitario, nada más, que lo pasaron 5 veces.
Eso es el modus operandi en todos los países, no solo en Uruguay. Acá también se da. Y los favores. El último debate presidencial, los candidatos de la derecha, 14, mencionaron 45 veces a Rafael Correa, y él no está de candidato. Y todavía se asustan del crecimiento de la revolución ciudadana. Hay una máxima en publicidad: hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Y ahí recuerdo una anécdota en Madrid de la década del 50, del siglo pasado. Caminaba un día cualquiera, muy distendido, el general Juan Domingo Perón. Y se acercó un reportero y le dijo: general, usted aquí con tanta tranquilidad, y en Argentina ya se abrieron las inscripciones para la candidatura, para la presidencia de la República. ¿Y usted qué hace aquí? Vaya a su país a hacer campaña. Y le dice: tranquilo, tranquilo, crío, tranquilo, que mi campaña la está haciendo la oposición. Así es. Así Y es. cuando volvió, ganó. Así de simple. Así Por eso que no le dejan venir a Rafael, porque saben que barrería. esas sudorosas labores y tensiones de los odiadores, para algo han de servir para que nosotros ganemos las elecciones, porque aquí hay una cuestión matemática. Me enseñaron cuando yo era un muchacho en el colegio, para entender el signo matemático, el signo algebraico. Amigos de mis amigos son mis amigos. Amigos de mis enemigos son mis enemigos. Enemigos de mis amigos son mis enemigos. Y enemigos de mis enemigos son mis amigos. Sí, sí. Exactamente. Juan, es un gusto tenerte. Yo creo que hay que hacer otra conversación más, si es posible el domingo o el lunes, para tenerla para la semana también. Patricia me pidió perdón porque se tuvo que apartar porque tenía clases. Entonces hay mucho tema y cada vez que uno va hablando van surgiendo más cantidad de temas y más cuando se acerca la fecha justamente límite, ¿no? Y vamos a aprovechar también de repente capaz que los días que hay veda hacer algunos programas largos, si te animas, como no va a salir en Ecuador, va a salir al exterior, se puede hacer directamente. Tú estás dando información para el exterior, no para la interna de Ecuador, Migrantes, ¿no? para los hermanos que votan afuera en las circunscripciones, me parece muy bien, excelente, Rubén. Claro, te digo porque justamente me parece que sería otra de las formas también de hacer como hemos hecho con Venezuela, como hemos hecho con Nicaragua, como hemos hecho con Uruguay. Yo para ir a votar a Uruguay me fui a las 4 de la tarde, llegué a las 6 a Uruguay, voté, porque estuve todo el día transmitiendo desde Argentina. Ya, Para entrar de Uruguay, o sea, hay que hacerlo. Pero sí, se puede y vamos a ver de tener bastantes compañeros como para hacer 6-7 horas de programa sería, para incentivar más que la participación de la gente, ¿no? Porque por internet nos ven dentro de Ecuador igual también. Pasamos los links y nos ven. Así que muchísimas gracias a ti, Paulina, también. Y vamos a seguir porque vienen más reuniones con diferentes actores sociales y políticos de Ecuador en estos días. Estamos coordinando eso. Así que, Juan, agradecerte realmente y un placer siempre charlar contigo. Muchas gracias, Rubén. Y agradecerle a Paulina, me permito tratarla así porque le veo jovencita. Bueno, agradecerle por sus generosos conceptos. Le perdono porque sé muy bien que tiene una piedra en vez de corazón. No me diga más eso porque me pongo... me acholo, coloreo.